Muy bien, finalmente para concluir el tercer método para resolver estos problemas, vamos a utilizar ahora el método de las componentes para resolver exactamente el mismo problema. He dejado aquí en un cuadro de color rojo los resultados que previamente hemos obtenido de los métodos anteriores. Y también he preparado planos cartesianos por cada una de las fuerzas que están aquí, ¿no? Uno para cada una, ubicando como punto de origen el punto de convergencia. Y pues como lo debo hacer por componentes, estas componentes debo decir que son componentes ortogonales. Ortogonales significa perpendiculares a los ejes, ¿no? Entonces voy a tomar esta fuerza, que es la primera, de 6 kN, y el ángulo que conocemos pues es el ángulo de 60 grados, este que conocemos aquí, ¿verdad? Entonces buscar componentes ortogonales significa buscar una línea perpendicular al eje de las X y una línea perpendicular al eje de las Y, en el entendido que este eje representa el X y este representa a el Y, o a la, al eje X, perdón, y este al eje Y. Siguiendo la trayectoria del vector, que en este caso pues está representado con un color verde, que va, si nos partimos del punto de inicio, del punto de aplicación del vector, siguiendo la trayectoria del vector, ese se dirige en dos direcciones, ¿no? Se dirige hacia la izquierda y se dirige hacia abajo. Entonces, en ese sentido, voy a dibujar sus componentes. Esas componentes, por ejemplo, la horizontal, yo puedo dibujarla en este lado, ¿verdad? Desde el eje perpendicular al eje vertical, como son ortogonales aquí, ¿verdad? La podría dibujar ahí. O también podría dibujarla perpendicular, perdón, en ese sentido aquí, pegadito sobre el eje X, aquí, ¿verdad? Siguiendo esta trayectoria. Entonces, cualquiera de las dos posiciones es válida, ¿no? Entonces, yo voy a elegir una de ellas, puedo elegir solamente para referenciar, voy a utilizar dos líneas, voy a utilizar la parte de arriba, voy a colocar una línea vertical aquí para formar una línea ortogonal al eje X, ¿verdad? Una línea ortogonal al eje X y pues también me sirve como referencia para una línea ortogonal en el eje Y. Pues entonces voy a colocar con este triángulo que formo aquí, ¿verdad? Que ustedes pueden observar, no sé si se logrará pintar aquí, este triángulo que está por ahí es el triángulo que forman pues las componentes ortogonales de esta fuerza. Voy a colocarlos aquí como una línea un poquito más gruesa para indicar las componentes, un poquitito más gruesas, y voy a dibujar entonces desde aquí, desde el punto de aplicación que va a ser el mismo hasta este punto, tendríamos la componente de X, ¿verdad? Voy a dibujarla un poquito más gruesa. Ahí, ¿verdad? Sería la componente de X en el mismo punto de origen hasta por ahí. Y la componente de Y pues voy a colocarla perpendicular al eje X y esta pues es perpendicular al eje Y. Entonces voy a dibujar otra línea que nace en este punto y termina en el punto de aplicación de la fuerza. Como estas componentes también son vectores, debo dibujar una punta de flecha. Esa punta de flecha lo voy a dibujar eh, dependiendo del sentido del vector. Como les decía, si el vector nace en este punto y me voy moviendo sobre el vector, este se va moviendo hacia la izquierda y hacia abajo, entonces debo apuntar las flechas hacia creo que lo dejé muy grueso por aquí, debo indicarlo hacia la izquierda, apuntando hacia la izquierda, y este pues apuntando hacia abajo. Muy importante que las direcciones nosotros las damos aquí, así que es muy importante que ustedes sepan escribir muy bien lo de las flechas. Repito, pudieron haberlo hecho aquí, pudieron haber colocado la vertical en este lado y la horizontal en este lado, y el efecto es exactamente el mismo. Pues bueno, a estas las vamos a nombrar, las voy a nombrar aquí como la componente de la fuerza 1, que en este caso es de 6 kN, en la dirección X, y esta pues sería la componente de la fuerza en la dirección Y de la fuerza 1. Y como ustedes ven aquí, como las componentes son ortogonales, podemos aplicar las fórmulas trigonométricas para triángulos rectángulos. Y como este ángulo es conocido, pues puedo encontrar fácilmente las componentes de y de Y, ¿no? Entonces lo voy a dejar por aquí. Vamos a ver si puedo ser un poquito preciso en el movimiento acá. Veamos para dejarlo otra vez ahí en el mismo sitio. Ahora creo que no tapo nada por ahí. Bueno, de momento lo voy a dejar por aquí. Voy a escribir entonces las ecuaciones que describen eso según esta posición. Pues voy a colocar la componente de X, ¿verdad? De esta fuerza, ¿verdad? Mucho cuidado con la dirección. Me da el signo, la orientación de la fuerza, en este caso el vector apuntando en el sentido o al lado izquierdo, pues es negativa la fuerza, entonces la voy a colocar. Yo debo agregar el signo y su magnitud pues va a ser el producto de la fuerza, que son 6
¿verdad? La magnitud de la fuerza 6 multiplicado por, como es adyacente al ángulo, entonces la ecuación es coseno del ángulo, que en este caso pues es 60 grados, considerando este valor, ¿no? Y pues entonces ahí tendría el valor de la fuerza en X. De la misma manera calculo la fuerza en Y, que sería igual entonces a menos 6. Digo menos, ¿verdad? Menos, ya aquí lo asumí porque va apuntando en la dirección negativa hacia abajo, entonces por eso agrego el signo menos. Multiplicado por el seno de 60 grados, ¿verdad? Y eso pues entonces me va a dar una respuesta para el F de Y. De esta primera fuerza, si ustedes gustan, aquí le colocamos aquí un subíndice 1 para indicar que nos estamos refiriendo a la fuerza 1, ¿verdad? Refiriéndonos a la fuerza 1. Y eso pues en la calculadora habría que extraerlo para ver cuál es el resultado de ese valor, ¿no? En este caso pues sería, ustedes verifíquenlo ahí, sería menos 3. En este caso pues también las unidades serían kilonewton. Y en el otro caso pues que habría que multiplicarlo por el seno, nos da un valor aquí de decimales, menos 5.20 acá, ¿no? Sería menos 5.20, nos da 5.19, pero lo voy a colocar aquí 5.20 kilonewton. Eso sería en cuanto a la primera fuerza, ¿no? Entonces voy a hacer exactamente lo mismo con la siguiente fuerza. Y en esta pues no voy a hablar mucho, solamente voy a encontrar eh, algunos valores aquí. Otra vez voy a descomponer el triángulo que voy a formar aquí, pues puede ser, como les comentaba, puede ser eh, en esta dirección, aquí, ¿verdad? Colocado justamente como lo tengo por aquí. Veamos por ahí la referencia, ¿verdad? Esta. Y puedo trazarlo aquí o podría trazar aquí la componente de Y, como ustedes gusten, ¿verdad? Pero yo la voy a dibujar aquí. Esta componente de Y la voy a dibujar por ahí. Y pues bueno, entonces tendríamos sobre esas líneas yo voy a dibujar los valores de bueno, no los valores, perdón, ahí me equivoqué. Voy a corregir. Entonces voy a dibujar las componentes otra vez desde este punto hasta este puntito. Por ahí, ¿verdad? Lo puedo dibujar aquí abajo también si quisiera dibujarlo aquí abajo. Pudiese esta línea en vez de colocarla ahí la pudiese colocar acá, si es que así lo prefieren ustedes. Y esa sería la componente de la fuerza en X. Ahí hay un V que se me vino allá de GeoGebra. Y aquí pues le pongo la dirección de la flecha en el sentido que se mueve el vector. En este caso pues se mueve hacia la derecha. Y aquí pues no lo voy a hacer tan prolijo esto, tan detallado. Y ese sería mi componente de Y. Perdonen ustedes ahí eh, el corto espacio que tengo para manipular, pero el que me traje fue bastante pequeño. Entonces esa sería la componente de Y esta sería la componente de X. Otra vez, esta componente de Y la pueden dibujar aquí o la pueden dibujar acá, no importa. El ángulo conocido es este, 45 grados, y para trabajar con el triángulo pueden ustedes utilizar ya sea este ángulo o este ángulo. Pero para que me quede la misma ecuación, para que me quede coseno para la componente de X y para que me quede seno para la componente de Y, pues voy a utilizar el ángulo opuesto a la componente de Y, para que me quede seno siempre para Y y coseno para X. Entonces a conveniencia ustedes usan el ángulo ahí, ¿verdad? Entonces yo voy a usar este ángulo para que me queden las mismas fórmulas, ¿verdad? Para X coseno y para Y seno. Aunque si alguien quiere usar este ángulo, pues también puede hacerlo sin ningún problema. Esta la voy a dibujar de color azul. Aquí sería entonces, si ustedes se fijan ahí, esta sería una de las componentes, la otra viene por acá. Y la magnitud de la fuerza pues sería en este sentido, ¿verdad? Y este ángulo que se forma por acá es de 45 grados y yo voy a trabajar con este de aquí, ¿verdad? Ángulos alternos internos son iguales. Este es 45, este es mi componente de Y este es mi componente de X. Por tanto, entonces, tendríamos un poquito más grueso, voy a escribir aquí, la componente de X va en la dirección positiva, así que nos queda positivo por la magnitud que ya la conocemos, es 2, multiplicado por el coseno de 45 grados. Y esto nos va a dar un resultado. Y la componente de Y pues sería igual a 2, y bueno, muy importante la dirección, esta es negativa, así que voy a escribir el signo negativo, 2 por el seno de 45 grados. 45 grados y tendríamos los resultados aquí de F de Y. Para distinguirla del anterior vamos a escribir esto como la fuerza 2. Y los resultados aquí van a ser idénticos, ¿verdad? Porque el coseno y el seno de 45 pues son
son iguales, entonces nos daría exactamente los mismos valores, valores numéricos, y aquí pues me quedaría 1.41 kilonewton y aquí 1.41 kilonewton. Muy bien. Entonces ahora tengo las dos componentes eh, de las dos fuerzas. Si hubiesen más fuerzas, entonces habría que hacer individualmente por cada fuerza, habría que hacer esas ecuaciones. Bueno, aquí parece que lo voy a tapar un poquito, así que espero que me quede esto por acá. Muy bien, por ahí. Con esto he sacado entonces individualmente las fuerzas en X y las fuerzas en Y de cada una de las fuerzas que convergen en el punto esto, ¿no? Este es un poquito más laborioso porque en la medida que tengamos más fuerzas, pues entonces habrá que hacer más de estos procesos repetitivos. Lo que voy a encontrar ahora, pues una vez teniendo todas las componentes, las voy a como a representar en un plano, por ejemplo, o algo así, y voy a escribir la componente de, solamente a modo de ejemplo, la componente primera, que es esta, ¿no? Que la he dibujado el vector con color naranja, y voy a colocar el otro vector, que es el de color verde aquí, que es el de la segunda fuerza, y lo voy a generar un solo vector. A este vector pues lo vamos a conocer resultante, pero esta será nuestra resultante en, en X. Entonces vamos a hacer nosotros una sumatoria de fuerzas en la dirección X y esto nos va a dar como resultante, como resultado nuestra fuerza resultante, pero en la dirección X, ¿verdad? Y voy a repetir lo mismo con la dirección Y. Entonces sumamos las fuerzas, aquí la primera es negativa, que ya la he colocado por ahí, que es menos, bueno, voy a escribir aquí la ecuación, la fuerza resultante en X, espero que sea, aquí voy a cambiar entonces el espesor de la línea para que sea más claro. Fuerza resultante en X, pues sería menos 3 kilonewton, no voy a escribir las unidades, y la otra, pues como va en la dirección positiva, sería más, y aquí tengo pues 1.41. 1.41. Entonces mi fuerza resultante en X, en la dirección X, pues es el resultado de menos 3 más 1.41 y aquí pues les queda 1.59 en la dirección negativa, o sea este es el vector negativo, ahora nos quedaría en esta dirección. El signo lo pueden ustedes reemplazar por una flechita como esta, ¿verdad? En vez de colocar negativo pueden señalar el vector. Repito el proceso, pero ahora para Y, es decir, sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual a la fuerza resultante en la dirección Y. Entonces mi fuerza resultante en Y pues sería la suma de esta que va en la dirección negativa, que ya la tengo por aquí, que es menos 5.20 sin las unidades, y esta que también va en la dirección negativa, que sería menos 1.41 kilonewton, que son los que tengo por ahí. Entonces tenemos la suma de 5.20 más 1.41 en la dirección negativa, nos da 6.61, ¿no? Es decir, que la fuerza resultante en Y, perdón, este es un subíndice, fuerza resultante en Y, nos da menos 6.61. El número de decimales 2, mínimo, ¿verdad? Esto sí le voy a agregar las unidades, kilonewton, y eso serían kilonewton. Muy bien, entonces tenemos ahí las fuerzas resultantes. Si pudiese organizar esto un poquito más, déjenme ver si podemos organizar esto un poco mejor para que vayamos siguiendo la secuencia. Déjenme ver si puedo. Voy a tapar ahí el título ahí arriba, ¿verdad? Voy a colocar esto un poquito más arriba. Y esto lo voy a acomodar por acá, ¿verdad? Tengo la fuerza resultante en X, la fuerza resultante en Y. Tendríamos esto, ¿no? Así que tengo yo estos dos totales, ¿verdad? Sería la fuerza resultante en X y la fuerza resultante en Y. Así que yo he preparado previamente un dibujito de ese vector, ¿verdad? Que lo tendríamos más o menos por aquí. La fuerza resultante en X sería negativo 1.59, que correspondería a un vector dibujado desde aquí. Bueno, para ese efecto yo voy a dibujar aquí una línea vertical por aquí. ¿Verdad? Previamente yo ya he preparado esa imagen, ¿verdad? Solamente para que no tenga ningún problema con esto. Vamos a ver por aquí, ahí la vamos a colocar. Esas dos líneas, entonces el vector que vamos a dibujar por ahí en X, pues sería este, que es la fuerza resultante. Para ello sí voy a dibujar un poquito más grueso esto. Y lo voy a dibujar aquí a mano alzada indicando que este pues es la fuerza resultante en la dirección X. Y esta que tengo por aquí, ¿verdad? Esta que voy a dibujar quizá no tan derecha, pero se entiende, ¿verdad? En esta dirección, justamente en esa puntita ahí, pues es la fuerza resultante en Y. Y de esta manera, pues ese es un triángulo rectángulo porque estas dos fuerzas pues son ortogonales entre sí, ¿verdad? Son ortogonales y pues por Pitágoras yo puedo extraer el valor de la fuerza resultante, que aquí me quedó con V, que en realidad es, se vino de GeoGebra eso, entonces aquí sería la fuerza resultante
como tal, ¿verdad? Sin apellido ni X ni Y, sino que es la fuerza resultante. ¿Cómo obtengo la fuerza resultante? Pues simplemente con las componentes sería la raíz cuadrada de la fuerza resultante en X al cuadrado más la fuerza resultante en Y elevado al cuadrado. Quedándome como resultado, lo voy a dejar de un solo aquí porque ya conocemos estos valores, serían 1.59 al cuadrado más 6.61 negativo al cuadrado. Y eso pues me da un valor numérico de, ya les digo, 6.61 al cuadrado. Eso es un valor de 6.79, la fuerza resultante, ¿no? 6.79 kilonewton. Utilizando como valores el 1.59 negativo y el 6.61 negativo. Noten que este resultado pues es el mismo que hemos encontrado con los métodos anteriores. El ángulo, ¿cómo lo encuentro? El ángulo, ustedes deciden con respecto a quién hace la referencia. En este caso yo he utilizado esta referencia para el ángulo, ¿verdad? Que lo voy a colocar como valor teta, utilizando el eje positivo de las X. Pero no quita que alguien pueda hacerlo con respecto al eje vertical o con respecto al eje negativo de las X. Ustedes pueden hacerlo como gusten. Entonces, como este ángulo, esta línea es un ángulo lleno, es de 180, un ángulo plano, perdón, de 180 grados. Si yo conozco este ángulo de acá, pues tengo la posibilidad de conocer este valor angular de aquí, puesto que le resto 180 a este valor encontrado y puedo obtener teta. Entonces lo que voy a buscar es este valor angular, que lo voy a dibujar de un color diferente, a un color como naranja, ¿verdad? Voy a encontrar este valor angular. Utilizando, pues si ustedes se fijan aquí, tengo el cateto opuesto, que es la fuerza resultante en Y, y el cateto adyacente, que es la fuerza resultante en, ¿cómo se llama? En X, y puedo obtener fácilmente el ángulo con la tangente inversa de la componente, ¿verdad? O la resultante en Y sobre la fuerza resultante en X, ¿verdad? Aquí este ángulo, como es menos de 90 grados, me va a quedar un valor positivo. Es posible que aquí ustedes, pues, si utilizan los valores negativos, hay que tener cuidado ahí con el signo, ¿no? Este valor angular les va a dar en el cuarto. Recuerden que si esta componente está es negativa y esta es negativa, pues están en el tercer cuadrante, y así que tienen que ustedes que analizar ese ángulo. Por lo tanto, alfa me quedaría, sería la tangente inversa. Por efecto de espacio yo no voy a tener aquí para colocar el valor numérico, pero sabemos que f de r pues es 6.61, la resultante en y es 6.61, la resultante en x es 1.59, entonces tendría que ser negativo 6.61 entre 1.59, y a eso habría que sacarle la tangente inversa. A mí me da como resultado 76.47 grados, que es este valor que está por aquí, ¿verdad? Pero como yo he decidido escribirlo como teta, ¿verdad? Si alguien decide escribirlo así, hasta aquí, si lo dibuja ahí en su defecto, pues estaría correcto. Pero como yo estoy calculando teta, entonces, que lo he manchado ya de color rojo, teta, entonces voy a hacer la resta simplemente de 180 menos, ¿verdad? 180 menos este valor. Y que ya sabemos ese resultado, ¿verdad? Ese resultado ya lo conocemos previamente, es 103.52 me sale aquí, así que podemos dejarlo aquí como 0.5 grados, ¿verdad? Y que este valor pues es el mismo de los problemas encontrados anteriormente. Muy bien, entonces con esto finalizamos los tres métodos para la resolución de fuerzas que convergen en un punto, hablando particularmente de dos fuerzas.